Buenos días. Buenos días, ya vamos a comenzar la clase. Buenos días. Buenos días, ya vamos a comenzar hoy en jóvenes. 8:30, 8:30. Vaya, tengan todos muy buenos días, jóvenes. Vamos a ver este día los hidrocarburos. ¿Verdad? Vamos a ver los alcanos, alquenos y alquinos. Primeramente, vamos a ver la clasificación de los hidrocarburos, las generalidades, la nomenclatura en forma general, ¿verdad? Hacia profundidad, ahí con la licenciada Griselda. Ella creo que les ha abierto un foro para consulta, ¿verdad? Vamos a ver las propiedades físicas y químicas y los tipos de isomería y los métodos de preparación. O sea, para cada uno de ellos, primero vamos a ver qué es cada uno de los grupos de compuestos, ya sean alcanos, alquenos y alquinos. Luego vamos a ver cómo se preparan cada uno de estos compuestos y las reacciones características que ellos presentan. Jóvenes, haciendo un paréntesis, mañana tienen el examen de laboratorio, ¿verdad? ¿Ya leyeron la plataforma? ¿Ya la vieron? Sí, ya. Va, entonces mañana tienen el examen de laboratorio. La LI creo que ya les subió el video del laboratorio y también ha puesto un foro. Si algo no les queda claro, le preguntan. ¿Vean? Y este viernes haríamos un examen corto. ¿De qué vamos a hacer el examen corto este viernes, jóvenes? ¿De qué haríamos este examen que viene para este viernes? ¿Cuál es el contenido? Isomería. Correcto. Vamos, para este viernes sería el de isomería, ¿verdad? Vale, luego tenemos, ahora ya en la clase, tenemos las propiedades físicas y químicas de ellos, los tipos de isomería que presentan esto y los métodos de preparación, ¿verdad? Tenemos que dentro de estos hidrocarburos, ellos van a estar compuestos, específicamente los alcanos, ¿verdad? Van a estar compuestos solo de carbonos e hidrógeno. Y van a ser inflamables, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo un alcano y le pongo un fósforo, eso me agarra fuego porque es inflamable. También otra característica de ellos es que va a ser insoluble en agua. Es decir, que no se van a mezclar. También van a ser no polares. Eso significa que con el agua jamás se van a mezclar, ya que el agua es un solvente polar, ¿verdad? Y entre las propiedades físicas
generalmente se presentan en forma líquida, ese tipo de compuestos, los alcanos. Y son menos densos que el agua, ¿verdad? O sea que el agua queda abajo y todos estos hidrocarburos nos van a quedar arriba. Luego tenemos que entre los hidrocarburos tenemos que se clasifican en alifáticos y aromáticos. Vaya, vamos a ver. Algunos de ustedes han visto orgánica, ¿verdad? ¿Cuáles son los hidrocarburos alifáticos, jóvenes? ¿Cuáles son los hidrocarburos alifáticos? ¿O qué idea tengo yo acerca de un hidrocarburo alifático? Si han entrado a nomenclatura, creo que ya, de eso ya les habló un poco la licenciada Griselda. ¿Cuáles son los hidrocarburos alifáticos, jóvenes? Los que están compuestos de carbono, oxígeno y no tienen olor. No. Sí, así está más o menos la respuesta. No, van a ser aquellos que tienen solo hidrógenos y carbono, ¿verdad? En el caso de los alcanos, ellos van a tener nada más enlaces sencillos. En el caso de los alquenos, ellos van a presentar insaturaciones de dobles enlaces. Y en el caso de los alquinos, ellos van a presentar insaturaciones de triples enlaces. Luego tenemos los aromáticos. En cuanto a los aromáticos, ¿cuál sería aquí el compuesto representativo? ¿Cuál sería? Benceno. Correcto, el benceno, ¿verdad? Este es el compuesto que nos representa a los aromáticos. Y luego, en su estructura se pueden hacer diversas sustituciones y eso nos va a dar lugar a otros compuestos, ¿verdad? Pero el compuesto base en los aromáticos va a ser el benceno, ¿verdad? Que tiene como una figura geométrica, ¿verdad? Vaya, vamos a ver ahora los hidrocarburos saturados. Tenemos los alcanos, que también se llaman parafina, de los dos nombres, ¿vea? Alcanos o parafina. Estos compuestos en su estructura solo van a tener carbono, hidrógeno y enlaces sencillos, ¿verdad? Entonces, si van a contener solo enlaces sencillos, ¿qué tipo de enlace va a ser? Alcanos. Alcano o sigma. Ajá. El tipo va a ser sigma porque son enlaces sencillos, ¿verdad? Correcto. Luego tenemos, aquí tenemos lo que acaban de responder, ¿verdad? Los enlaces van a ser sigma. La configuración tridimensional va a ser SP cubo. La cadena puede ser abierta o cerrada, ¿verdad? ¿En qué caso los alcanos van a presentar una cadena cerrada, jóvenes? ¿En qué tipo de compuestos? Eso lo vimos al inicio de las clases. Cuando sean cíclicos. Ajá, exacto, cuando sean cíclicos, ¿verdad? Entonces los de cadena abierta también los podemos llamar como acíclicos, ¿verdad? O sea que sin ciclo. Luego, la fórmula general va a ser igual a Cn más H2N más 2, donde N me representa mi número de carbonos. N me representa mi número de carbonos. El tipo de isomerías que ellos van a presentar, de acuerdo a su estructura, van a ser isomería estructural y funcional. Luego tenemos aquí ejemplos de diversos compuestos, ¿verdad? Aquí tenemos el más sencillo de la serie de los alcanos, que se escribe CH4, ¿verdad? Fórmula molecular es esta que está aquí. Fórmula empírica es esta, la más pequeña. Esta sería como la más pequeñita, ¿verdad? Y luego tenemos la fórmula condensada, que es esta. Y la fórmula completa o desarrollada, ¿verdad? Aquí tenemos el carbono con sus 4 enlaces unidos a él, un hidrógeno, ¿verdad? Este, como dijimos, es el elemento más sencillo de la serie de los alcanos. Luego tenemos el etano, ¿verdad? Aquí está su fórmula molecular, su fórmula empírica y su fórmula estructural condensada, ¿verdad? Y la completa o desarrollada. Luego tenemos el propano, su fórmula molecular, su fórmula empírica, su fórmula condensada, es decir, la más mínima, por decirlo así, ¿verdad? Y la desarrollada.
Vale, de estas columnas que tenemos aquí, las que vamos a usar nosotros van a ser las fórmulas moleculares y las fórmulas completas o desarrolladas. Esos dos tipos de fórmulas son los que nosotros vamos a ocupar ya aquí en el curso. Mira una pregunta, ¿por qué en las empíricas, por ejemplo en la del etano, decía CH3 cuando son 6 hidrógenos? ¿Dónde? Aquí. En esta, sí. Porque se divide entre dos esta. Si al dividirlo entre dos, Ok, ¿cuánto le ya. queda? Uno. Al Sí, dividir tres, sí. ajá, ¿verdad? Pero estas y estas no las vamos a ocupar. Vamos a ocupar estas y estas. Pero sí, o sea, es lo que les decía, ¿verdad? Que estas corresponden a la mínima expresión. Pero al final es lo mismo, ¿verdad? Vale, luego tenemos aquí, ¿qué tipo de fórmulas serían estas? Dijimos, jóvenes. Desarrollada. Desarrollada, ¿verdad? Estas que están aquí, ¿qué fórmulas serían? ¿Qué tipo de fórmulas serían estos? Semidesarrollada. Semidesarrollada. ¿Y esto qué tipo de compuestos serían, jóvenes? Compuesto cíclico. Compuestos cíclicos, exacto. ¿Verdad? Ahora vamos a ver los métodos de preparación de los hidrocarburos. Cuando hablamos de métodos de preparación, ¿qué entienden ustedes, jóvenes? Cuando hablamos de métodos de preparación, ¿qué entendemos? Como las combinaciones que se hacen. Es obtener algo, ¿verdad? Como cuando a mí me digan, mire, prepare una quesadilla, o sea que yo tengo que llevar las quesadillas que me están diciendo. Entonces, igualmente, ¿verdad? Cuando yo digo método de preparación de los hidrocarburos, ¿qué es lo que yo voy a obtener como producto? Un hidrocarburo, ¿verdad? Entonces, esos serían los métodos de preparación en el caso de estos hidrocarburos, específicamente de los alcanos. Vaya, vamos a ver ahora síntesis de Grignard. Vale, esta síntesis de Grignard, primeramente vamos a ver la fórmula general, ¿verdad? La fórmula general sería esta que está aquí. Vale, R me representa a mí mi cadena carbonada, ¿verdad? Cuando yo digo cadena carbonada, solamente es carbono e hidrógeno. X, ¿qué me representa, jóvenes? En orgánico. No, X, ¿qué me representa? ¿Qué me representa X? Un halógeno cualquiera. Flúor, bromo, yodo o astato. Va, quedamos claros en esto. ¿Qué es RX? Este RX. La cadena más un halógeno. Exacto. Va, a esto le vamos a llamar el nombre de un haluro de alquilo, ¿verdad? Porque va a estar el halógeno unido a una cadena carbonada. Este va a ser mi haluro de alquilo. Más magnesio, más éter, voy a obtener un compuesto organometálico, ¿verdad? Que va a ser la cadena carbonada, el magnesio y el halógeno. Vale, ya este compuesto organometálico que está aquí, le agrego agua, me va a regenerar a mí mi alcano. Mi alcano con igual número de carbono que el haluro de alquilo que puse yo aquí. Vaya, ¿alguna duda de esta reacción, jóvenes? Esta es la fórmula general. Vaya, si tienen alguna duda, me preguntan ahorita. Te explico una vez más, por favor. Sí, Por favor, una vez más. Vaya, RX dijimos que era un haluro de alquilo. Vaya, ¿qué significa un haluro de alquilo? Quiere decir que es una cadena carbonada unida a un halógeno. Vaya, queda claro ahora que es un haluro de alquilo. Este es un haluro de alquilo, ¿ves? Y se simboliza por R-X. Vaya, ¿quedamos claros que es un haluro de alquilo, jóvenes? Sí. Es una cadena de carbono más un haluro, vean. Más un halógeno, exacto. Halógeno. Es una cadena carbonada, cualquiera va, más un halógeno. Esos halógenos, ¿cuáles pueden ser? Dijimos, el flúor, el cloro o el bromo, ¿verdad? O el yodo, cualquiera de ellos. Va. Luego, más magnesio, más éter, voy a obtener mi cadena carbonada, más magnesio, más X. Mire que es éter. Un solvente que tiene un olor agradable, ¿verdad? Pero es un solvente orgánico.
Ujú. Y las tiras de magnesio son como forma de metal, ¿verdad? Que ustedes creo que lo han usado en el laboratorio. Vaya, entonces, estos van a ser mis reactantes. Al hacerlos reaccionar, ¿qué voy a obtener yo aquí? Un compuesto organometálico, ¿verdad? Que va a ser mi cadena carbonada, el magnesio más el halógeno. ¿Cómo se llamaba el RX, perdón? Aluro de alquilo con H, aluro de alquilo y con Q, ¿verdad? Aluro de alquilo. Va, luego que obtengo este producto aquí, lo voy a hacer reaccionar con agua. Al hacerlo reaccionar con agua, ¿qué obtengo yo aquí? Obtengo mi alcano con igual número de carbonos que el aluro de alquilo. Vaya, miren, vean, jóvenes, yo les he mandado un puño de videos de YouTube. O sea, yo los he sacado ahí, se los he puesto, porque también ahí nos explican los mecanismos en forma detenida. O sea, no se queden solo con ni con el PDF ni con mi clase. Yo les he mandado todos esos videos como complemento de todas estas clases, ¿verdad? Porque ahí está cabal los mecanismos de cada una de las reacciones. Y eso es importante, que los entendamos para poderlas hacer las reacciones. Ahora ya lo vamos a hacer con un compuesto específico, ¿vale? Esta sería, dijimos, la fórmula general, ¿ves? Esta es la fórmula general. Ahora lo vamos a hacer con un compuesto específico. ¿Cómo se llama este compuesto? Dijimos, jóvenes. ¿Cómo se llama este compuesto? Aluro de alquilo. Exacto, vea. Ajá, se llama aluro de alquilo. ¿Por qué razón? Porque tengo aquí mi cadena carbonada y este X que es mi halógeno. O sea que esta reacción va a ser específica de estos aluros de alquilo. Si yo aquí les pongo otra estructura, ya no, ¿verdad? O sea que ya no les daría. Un ejemplo, si en vez del bromo, yo aquí les pongo un grupo carbonilo, por decirlo así, un grupo carbonilo, una cetona, ya no y les pongo esto, ustedes me ponen como respuesta, no aplica, porque esta reacción va a ser específica para qué tipo de compuestos, para los aluros de alquilo. Si aquí tengo otra estructura, ustedes me ponen no aplica o no reacciona, eso sería correcto, ¿verdad? Porque ya sabemos que la síntesis de Grignard va a ser específica para los aluros de alquilo. Luego, al hacerlo reaccionar con magnesio y éter, esto es lo mismo, ¿ves? Esto que está aquí es lo mismo, solo que aquí está como desglosado y aquí está abreviado. Al hacerlo reaccionar con magnesio y éter, ¿qué tipo de compuesto obtengo? Dijimos. Un aluro de alquilo. Metálico. Ajá, Un compuesto orgánico metálico. un compuesto organometálico, exacto, ¿verdad? Vaya, entonces aquí lo que yo voy a obtener aquí es mi R, que es mi cadena carbonada, nada más se le va a adicionar el magnesio más bromo, ¿ves? El magnesio es el que se adiciona, ¿ves? A este aluro de alquilo le va a adicionar el magnesio. Vale, luego... Entonces, licenciada, cuando se le agrega magnesio a un alumno de alquino, entonces ahí vamos a obtener un solvente orgánico. Un compuesto organometálico. Pero este compuesto organometálico no es el que yo quiero, ¿verdad? Porque al inicio me dijeron que como son métodos de preparación, ¿qué es lo que yo voy a obtener en cada una de estas reacciones? ¿Qué voy a obtener? Un alcano. Eso es lo que me están pidiendo, un alcano, ¿verdad? Entonces, este compuesto organometálico es como un compuesto intermediario que he obtenido en la síntesis de Grignard, ¿verdad? Luego, este compuesto organometálico, al agregarle yo agua, esta agua que está aquí, voy a obtener, ¿qué tipo de compuesto voy a obtener? Un alcano. Un alcano con el mismo número de carbono, ¿verdad? Pero recuerden aquí que el agua sí sufre una ruptura, ¿ves? Y esa ruptura me va a generar un hidrógeno y un grupo oxidrilo. Este hidrógeno que está aquí es el que se me viene para acá, ¿ves? Y es el que me forma, ¿cómo se llama este compuesto? Isopropil. No, propano, hija, propano.
y me va a formar como un compuesto secundario, pero ese a mí no me interesa, pero se lo voy a decir, se me va a formar el hidroxibromuro magnesio. Yo solo se lo estoy diciendo para que vean que se hace el hidroxi que sale de aquí, vea. Pero el hidrógeno que me ha desprendido se me viene para acá, ¿ve? A formar mi alcano. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, ¿y qué contribución le da el magnesio a toda esta reacción? O sea, como, ¿qué papel importante juega? Son catalizadores. ¿Qué son catalizadores? ¿Se recuerdan? Aceleran la reacción, Ajá. ¿verdad? Así. O sea, sin magnesio le puede dar, pero la reacción se le va a tardar. Mientras que si le pone usted magnesio, usted la va a ver en términos de... Segundos. Rápido. Ajá, entonces esa es la función de ellos, ¿verdad? Ok. Entonces, este sería mi primer método o síntesis para obtener un alcano, ¿verdad? Entonces, como conclusión, ¿verdad? La síntesis de Grignard, ¿qué tipo de compuesto utilizo yo para obtener un hidrocarburo X? Para la síntesis de Grignard, ¿qué compuesto es? Halógeno. Un haluro de alquilo. ¿Qué tipo de compuesto es? Un haluro de alquilo. Ese haluro de alquilo, ¿cuál es mi producto final de ese haluro de alquilo? Un compuesto Organometálico. No. ¿Cuál es mi producto final? Alcano. Un alcano. Alcano, vea. Con el mismo número de carbono. 1, 2, 3. ¿ve? No le voy a poner más, no que el mismo, ¿verdad? Vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé esta reacción, verdad? Primeramente, reactivos de alta pureza, ¿verdad? O sea, que no tienen que ir con contaminantes, ¿verdad? Tienen que ser puros, ¿verdad? Exceso de éter para tener el producto en solución, ¿verdad? O sea que si no le ponemos éter, corremos el riesgo de que la reacción ni siquiera se nos dé, pero por la falta de éter, ¿verdad? Condiciones anhidras. ¿Qué significa eso de condiciones anhidras, jóvenes? No hay hidrógeno. Que no hay agua, ¿verdad? O sea que sin agua, prácticamente. Ausencia de grupos oxidantes, ¿verdad? Ejemplo, el CO2, el monóxido de carbono, el doble enlace en el caso de los alquenos o los alquinos, ¿verdad? Y no hay crecimiento de cadena, ¿verdad? De acuerdo a lo que acabamos de ver, en la síntesis de Grignard, ¿cómo es el alcano que obtenemos al final, joven? ¿Cómo es el alcano que obtenemos al final? Si No entiendo la pregunta. Si usted pone un haluro de alquilo de 5 carbonos, el alcano que le va a salir al final, ¿de cuántos carbonos tiene que ser? Es un penta. De 5. Exacto, 5. Si yo pongo un haluro de alquilo de 6, mi producto final va a ser un alcano de 6. Si yo pongo un haluro de alquilo de 3 carbonos, mi producto final va a ser un alcano de 3 carbonos. Si yo lo pongo de 7, va a ser de 7. ¿verdad? O sea que el mismo número de carbonos que yo pongo es el que me va a dar como producto final, solo que en forma de alcano. Vaya, vamos a ver ahora. Vaya, vamos a ver síntesis de Kurz. Este es el segundo método de preparación. Síntesis de Kurz. Vaya, vamos a ver. RX, ¿qué significa, joven? Ya lo acabamos de ver, que lo repetimos varias veces. ¿Qué es RX? Haluro de alquilo. Haluro de alquilo. ¿Qué es haluro de alquilo? Es una cadena carbonada ¿con quién? Con halógeno. Exacto, con un halógeno. Lo hago reaccionar con sodio más éter. Voy a obtener, ¿qué voy a obtener? Con sus palabras, dígame, ¿qué voy a obtener? 2 cadenas carbonadas. 2 cadenas de alquilo. Sí, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero voy a obtener un alcano. De forma general voy a obtener un alcano, ¿verdad? Y aquí, si ustedes se fijan, la cadena carbonada se me va a duplicar. Por eso está aquí R-R. Esta cadena que está aquí se me va a duplicar. Entonces se duplica la cadena. Es un producto simétrico
Y el Rx debe ser primario, ¿verdad? O sea que debe estar en posición terminal este halógeno. Vale, luego, ahora lo tengo ya en forma específica, esta síntesis de Gurs. Vale, ¿qué tipo de compuesto es este, jóvenes? Una cadena alursada. No, perdón. Alquilo. Es un Haluro de- haluro de alquilo, ¿verdad? Es una cadena carbonada con un halógeno. Lo hago reaccionar con sodio y éter. ¿Qué es lo que me va a dar? Un alcano. Un alcano. Un alcano de cadena simétrica. Ajá. Con el número de carbonos al doble, ¿verdad? Entonces sería el C6H14. Vaya, y esta fórmula, ¿cómo la puedo sacar yo? ¿Cuál es mi fórmula general de los alcanos? Ahorita lo acaban de copiar ustedes. ¿Cuál es la fórmula general de los alcanos, joven? NH2N más qué. Ahí lo tiene. CnH2n más 2B. Esto se los aprenden, porque lo voy a preguntar, oye. Si no los pregunto, no se lo voy a preguntar. Ya lo voy a decir. Se las aprenden. NH2N más, ¿qué dijo? Más 2. CnH2n más 2. Donde N, ¿qué me representa a mí? El número de carbonos. N es mi número de carbonos. Oye. A estas se las aprenden. ¿Vale? Vaya, entonces, antes de pasar a esto, en la síntesis de Gurs, ¿qué podemos decir de esta síntesis de Gurs, que es otro método de preparación, joven? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es alcano? Ajá, obtenemos un alcano simétrico de doble cadena, ¿verdad? Y partimos, ¿de qué tipo de compuestos partimos en la síntesis de Gurs, joven? ¿De qué tipo de compuestos partimos en la síntesis de Gurs? Haluro de alquino. De un haluro de alquilo, ¿verdad? Una cadena carbonada con un halógeno. Al hacerlo reaccionar con sodio y éter, voy a obtener un alcano al doble del número de carbonos. Como aquí era 3, voy a obtener el número de carbonos, sería de 6. Vaya, vamos a ver otros métodos de preparación que son la reducción. Vaya, en el caso de estos métodos de preparación, de reducción, ¿qué significa eso de reducción, jóvenes? Va a perder oxígeno. Ajá. Otro concepto, sí está bien. Otro concepto que sería Ganancia de hidrógeno. ganancia de hidrógeno, correcto. Va, entonces aquí tenemos los sustratos, ¿verdad? Literal A. Pueden ser aldehídos o cetonas, ¿verdad? Cuando nosotros a un aldehído o una cetona la hacemos reaccionar con mercurio en presencia de zinc, vamos a obtener un alcano. En el caso de los halocarburos, cuando nosotros los hacemos reaccionar un haluro de alquilo más ácido clorhídrico más zinc, vamos a obtener un alcano. Y en el caso también de los compuestos insaturados, al hidrogenarlos en presencia de un catalizador, vamos a obtener un alcano. Vale, estas serían mis fórmulas generales, ¿verdad? Mi fórmula general. Ahora ya lo vamos a ver en forma específica cada uno de ellos. Vaya, vean. ¿Qué tipo de compuesto sería este, jóvenes? Sería, este se llama dimetilcetona, sería una cetona, ¿verdad? Sería una cetona. Vale, al agregarle yo mercurio y zinc, voy a obtener un propano. ¿Qué es lo que hemos agregado aquí nosotros a este compuesto? ¿Qué es lo que hemos agregado? Son métodos de reducción. ¿Qué es lo que hemos, ganancia de qué se ha dado para obtener este propano? De hidrógeno. Hidrógeno. Exacto, se ha ganado hidrógeno, ¿verdad? O sea que en vez de este oxígeno, aquí lo hemos rellenado con hidrógeno y nos ha dado como producto final el propano.
Luego, ¿qué tipo de compuesto es este, jóvenes? ¿Qué tipo de Haluro compuesto? de alquilo. Haluro de alquilo. Un haluro de alquilo, una cadena carbonada unida con un halógeno al hacerlo reaccionar en zinc en presencia de ácido clorhídrico me va a dar a mí el propano, ¿verdad? O sea que aquí se va a dar una ruptura, ¿verdad? Y este hidrógeno me va a desplazar a mí al bromo. Luego, ¿qué tipo de compuesto tengo aquí, oh jóvenes? ¿Qué tipo de compuesto tengo aquí? Alqueno. Ajá, Alquino. exacto. Alcano. Alqueno. Alqueno. Sí, alqueno. Sí. No se les olvide, alqueno. ¿Verdad? Este es un alqueno. Al hidrogenar yo un alqueno en presencia de níquel, o sea que aquí le voy a unir estos hidrógenos. Y al unir estos hidrógenos voy a obtener el alcano correspondiente. Entonces, esos serían mis métodos de reducción. Hasta el momento, ¿cuántos métodos de preparación hemos visto, jóvenes? 3. Enumérenme los cuales son. El primero, el método de Wurtz. El de reducción y el primerito que vimos, si no me recuerdo. El de Grignard, ¿verdad? El de Grignard. Exacto, ¿verdad? Ahora vamos a ver propiedades químicas de las reacciones. O sea que vamos a ver qué tipo de reacciones presentan los alcanos, ¿verdad? Lo que acabamos de ver son métodos de preparación. Primero tenemos la pirólisis, o sea que ellos presentan degradación térmica. ¿Qué compuesto tenemos aquí, jóvenes? ¿Qué compuesto es este? Haluro de alquilo. Un haluro de alquilo. No. ¿Dónde está aquí la X? No. ¿Qué tipo de compuesto es? Una cadena carbonada con hidrógeno. No, es un alcano. Es un alcano. Porque ahorita que estamos viendo las reacciones que presentan ellos. Ya de preparación ya lo vimos. ¿verdad? Ahora estamos viendo qué tipo de reacciones me van a presentar ellos. ¿verdad? La primera que dijimos es la pirólisis, que es la degradación térmica a través del calor, ¿verdad? Al degradar yo este alcano, voy a obtener un alqueno y otros productos secundarios, ¿verdad? Esto es lo que me interesa. Mejor lo voy a obtener alqueno. Luego, en el caso de la combustión, cuando yo quemo un alcano, por decirlo así, o lo oxido en presencia de oxígeno, voy a obtener CO2 más agua y calor. Cualquier alcano que yo queme voy a obtener CO2 más agua y calor. Luego tenemos la halogenación, ¿verdad? En el caso de la halogenación, ¿qué tipo de compuesto voy a obtener aquí, jóvenes? En esta X se da una ruptura, ¿verdad? Uno se viene para acá y el hidrógeno sale para formarme un ácido X. ¿Qué tipo de compuesto? Es un haluro de alquilo. Exacto. Ajá, producto principal de mi halogenación es un haluro de alquilo. Ahora vamos a ver ya ejemplos específicos de esto. ¿Cómo se llama esta primera reacción, jóvenes? Un alcano. Pirólisis. Ajá. Pirólisis o pirólisis. degradación térmica. Voy a obtener mi alqueno correspondiente, que es este. ¿Qué sería? Combustión. Voy a obtener, siempre que yo queme cualquier alcano, ¿qué me va a dar a mí? Como productos que me van a dar, esto se lo aprenden de memoria. Siempre que yo haga Dióxido de pasar carbono. CO2 más agua. Siempre que yo haga pasar un alcano en presencia de oxígeno, voy a obtener CO2 más agua. Luego, ¿qué tipo de reacción es esta, jóvenes? ¿Qué tipo de reacción es? De las que acabamos de ver. Halogenación. Es halogenación. Eso.
Aquí se da una ruptura del yodo, ¿verdad? Entonces el yodo me desplaza, el yodo se viene para acá y el hidrógeno que sale para acá se une con el otro yodo, ¿verdad? Entonces me va a dar a mí, ¿qué compuesto me daría aquí? Este se rompe. Fluoruro de alquino. Aluro de alqueno. No, aluro de Aluro de alquilo, alquilo. que no se nos olvide, aluro de alquilo. Mire, ¿puede repetir, porfa, lo que dijo que nos teníamos que aprender? ¿Quién está hablando? Vale. Héctor está palabreando. Sí, que nos puede repetir lo que le dijo que nos teníamos que aprender, porfa. Vale. Siempre que cualquier alcano X yo lo haga pasar en presencia de oxígeno o lo queme, por decirlo así, siempre, ¿qué es qué producto me daría aquí? Me va a dar CO2 más agua, siempre, CO2 más agua, ¿verdad? Vaya, vamos a ver ahorita. Gracias. Vaya, también tenemos las reacciones de los cicloalcanos. Estos generalmente van a reaccionar a temperaturas muy altas, ¿verdad? Cuando nosotros queremos halogenar un cicloalcano, ejemplo, lo hacemos pasar en presencia de cloro gaseoso y temperaturas de 300 grados centígrados, ¿verdad? ¿Qué me daría aquí, joven? ¿Qué tipo de compuesto es? Un alcano cíclico. Un aluro cíclico sería, ¿verdad? Más ácido clorhídrico, ¿verdad? Cabal, aquí se da la ruptura del cloro, un cloro se viene para acá y un hidrógeno sale para formarme el ácido clorhídrico. Luego, si yo lo quiero también halogenar, este compuesto cíclico que está aquí, en presencia de luz ultravioleta, me va a dar un haluro cíclico más ácido bromídrico, ¿verdad? Vaya, vamos a ver ahora también qué otras reacciones presentan estos compuestos cíclicos, ¿verdad? Dependiendo de los reactivos y catalizadores, se puede dar una ruptura del ciclo. ¿Qué tipo de compuesto sería este, jóvenes? Alqueno cíclico. No, un alcano cíclico. Alcano cíclico. Sería un alcano cíclico de 3 carbonos. ¿Cómo se llama el alcano cíclico de 3 carbonos, jóvenes? ¿Cómo se llama el alcano cíclico de 3 carbonos? Tetra. Sería el ciclopropano, porque es un compuesto cíclico de 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, al hacerlo pasar con níquel en presencia de hidrógeno gaseoso y a una temperatura de 80 grados centígrados, aquí lo que se va a dar es una ruptura de este ciclo, ¿verdad? De este ciclopropano. Y al darse la ruptura de ciclopropano, ¿qué compuesto voy a obtener yo? El propano. Forma lineal, porque me ha roto a mí ese ciclo que está ahí. Vale. Mire, ¿y por qué quisiera romper el ciclo? ¿Cómo? O sea, ¿por qué romper el ciclo? ¿No se puede utilizar el propano cíclico? ¿O tiene más aplicaciones el propano lineal? Fíjese que se va a dar la ruptura, como le dije, ¿verdad? De este ciclo así, hasta llegar a la cadena lineal del propano, pero va a ser por los reactivos y los catalizadores que yo utilice. De eso va a depender, ¿verdad? Si usted ocupa otro tipo, nada más, o sea que se le va a dar una sustitución, pero como yo aquí ocupo el níquel y el hidrógeno a 80 grados centígrados, yo obtengo el propano, ¿verdad? Pero es por esto, ¿ves? Más que todo por esto. Luego, al halogenarlo en presencia de cloro gaseoso y tricloruro de hierro, me va a romper la cadena y se me van a adicionar a mí los dos halógenos en forma terminal, en forma inicial y en forma terminal, ¿verdad? Luego,
Al hacerlo pasar por ácido sulfúrico concentrado en forma hidratada, me va a dar un alcohol. Se va a romper el ciclo y me va a formar un alcohol de 3 carbonos, ¿verdad? El propanol. Vaya. Vamos a ver ahora los hidrocarburos insaturados. Entre los hidrocarburos insaturados tenemos los alquenos u olefinas. ¿Qué idea tenemos acerca de los hidrocarburos insaturados, jóvenes? Que presentan doble enlace. Ajá, exacto. La característica de ellos es que presentan dobles enlaces, ¿verdad? Y son llamados alquenos u olefinas. Aquí tenemos las generalidades, ¿verdad? Presentan dobles enlaces, menos hidrógenos que los alcanos, y la configuración es sp2, ¿verdad? Y la fórmula general es SnH2n. Baja polaridad y presentan isomería geométrica. Los puntos de fusión son semejantes a los hidrocarburos, presentan reacciones de adición y también se identifican por la prueba de Baeyer y halógeno, ¿verdad? Vaya, vamos a ver si se fijaron ustedes. Los alcanos, ¿qué tipo de reacciones me presentan a mí los alcanos, jóvenes? ¿Qué tipo de reacciones presentan los alcanos, jóvenes? ¿Sustitución o adición? ¿Qué tipo de reacción? Adición. No. Si ustedes se fijaban, entraba uno y salía otro. Entonces, ¿qué tipo de reacción serían esas en el caso de los alcanos? Sustitución. Sustitución, ¿verdad? Porque entra uno y sale otro. En el caso de los alquenos, el tipo de reacción va a ser de adición, ¿verdad? Adición. Aquí tenemos ejemplos de los alquenos, ¿verdad? El etileno, el propeno, el buteno, el ciclobuteno, el ciclohexeno y el isopropeno. Todos ellos son alquenos, ¿verdad? Quiere decir que en su estructura van a tener dobles enlaces, ¿verdad? Vaya, vamos a ver los métodos de preparación de los alquenos. Dentro de estos métodos de preparación tenemos la deshalogenación de dihaluro. Cuando hablamos de deshalogenación, ¿qué se entiende con este término, jóvenes? Que se le va a remover el halógeno a la cadena carbonada. Exacto, que vamos a quitar los halógenos a la cadena carbonada y vamos a obtener el alqueno correspondiente, ¿verdad? Ejemplo, estas son fórmulas generales, ¿verdad? Tenemos aquí un dihaluro en forma de alcano, ¿verdad? Al hacerlo pasar en presencia de zinc, me da mi correspondiente alqueno. ¿Va? Luego tenemos la deshidrohalogenación. ¿Qué significa esta deshidrohalogenación, jóvenes? ¿Qué es lo que estamos quitando? Agua. Agua. Y el halógeno. Ajá. Pero a este le vamos a quitar el hidrógeno, ¿verdad? Y a este compuesto le vamos a quitar el halógeno. Entonces, al hacerlo pasar con hidróxido de potasio en etanol, vamos a obtener el alqueno, ¿verdad? Igual, en el caso de la deshidratación de alcoholes, ¿qué significa? Este término, ¿qué significa? Que se le quita el agua. Ajá, al quitarle el agua, vamos y hacerlo reaccionar con hidrógeno en presencia de calor, vamos a obtener el alqueno.
Ujú. Vaya, vamos a ver ahora. Ahora ya vamos a ver lo que estábamos viendo anterior, eran las fórmulas generales. Ahora vamos a ver las reacciones específicas. La primera sería la deshidrohalogenación de haluros de alquilo, al hacerlo reaccionar con hidróxido de potasio más alcohol. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a eliminar en este compuesto, dijimos? ¿Qué es lo que vamos a eliminar? El Cloro. El hidrógeno y el el cloro. ¿Verdad? Entonces nos va a dar este alqueno. ¿Cómo se llama este alqueno, jóvenes? ¿Cómo se llama este alqueno? metano. ¿Cómo se llama este alqueno? El de 4 carbonos. Propano. Si yo digo propano, es un alcano, ¿verdad? Pero como es un alqueno, ¿cómo se llamaría? Pero no es propano, es de 4 carbonos. ¿Cómo se llamaría? Si fuera alcano, sería butano. Pero como es un alqueno, ¿cómo lo nombramos, jóvenes? Buteno. Es buteno. Buteno. Es buteno. El buteno. Exacto. Buteno. Ahora vamos a ver la deshidratación de alcoholes. En la deshidratación de alcoholes, ¿qué dijimos que sucedía, jóvenes? ¿Qué sucede en la deshidratación de alcoholes? C de hidrógenos. ¿Qué es lo que eliminamos? En este compuesto, ¿qué es lo que se elimina? Agua. El agua. Se elimina el oxidrilo, ¿verdad? O sea que nos va a regenerar agua y nos va a dar el alqueno correspondiente, el mismo número de carbonos, ¿verdad? O sea que vamos a quitarle agua a este alcohol en medio ácido. Luego tenemos la deshalogenación de haluros de alquilo. En la deshalogenación de haluros de alquilo, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? ¿Qué dijimos que sucedía? ¿Qué sucedía en la deshalogenación de haluros de alquilo? Pierde el halógeno. El halógeno. Ajá. ¿Qué es lo que eliminamos? El halógeno. El halógeno. Y vamos a obtener el alqueno correspondiente. Vaya, miren, hasta aquí vamos a llegar la clase. Voy a hablar ahora del corto. ¿Cómo sintieron el corto que hicieron, jóvenes? Difícil. Fácil. No lo pude hacer. No, vaya, les voy a decir, en general el promedio estuvo bueno, fíjense. Y había una pregunta que sí, la respuesta no estaba ahí, o sea que estaba como equivocada. Esta ya se la desconté, ¿verdad? Entonces a todos les quedó un punto de más en su examen corto, oye. Mire, ¿y cuál era? Era la estructura donde les pedían los sigma, eran 22, ¿verdad? Creo que la respuesta era 21. Entonces esa a todos se las valí buena, oye, y les quedaron buenas las notas, así que, ¿verdad? Ahí estudian para el examen de mañana, jóvenes. Mire, y no podemos repasar ese corto, así como para despejar dudas. Si quieren, O tiene algo que hacer, porque si tiene algo que hacer, mejor la próxima clase. sí, Ajá. tal vez en la próxima clase, ¿verdad? Está bien, Oye, porque ya terminaríamos este tema, ¿verdad? Vaya, pues jóvenes, cuídense. Muchas gracias, mis. Cuídense. Gracias. Buen día. Adiós.